TDA o 22 de Supercanal HD. También nos encontrás en www.unidiversidad.com.ar. Te acompañamos hasta las 12 por la pantalla de Señal U. Y lo prometido es deuda. Vamos a hablar sobre política internacional y ya están del otro lado. No solamente Augusto Grilli Fox, sino que también mi compañera Agostina Lopresti. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos a Like a las 10. Bienvenidos este 27 de julio, que promete mucho. Hola, ¿cómo están todos? Hola, Augusto, estás muy presentable, estás de punta en blanco y bueno, yo estoy muy de home office. Bueno, buen día. No, en realidad lo que te decía hace un ratito, tengo mucho frío, por eso me puse el saco. Chicos, hace mucho frío. Impecable, sí. Mucho, el aire, mucho. hay solcito, pero el aire está complicado. Yo si pudiera... No, hay que ser agradecido. Yo si pudiera estaría Hace con un invierno bufanda. bastante agradable. Coincido con Augusto, ha sido un invierno muy agradable. Hemos tenido alguna que otra semanita muy fría, pero solcito casi todos los días. Así es. Tal cual. Bien, chicos, hoy martes, entonces política internacional. Hace un ratito hablamos con una chica que reside allí en Londres. Sí, ella es argentina, pero reside hace unos años allí. Y justamente Augusto estaba charlándonos sobre la situación de allí en Europa, sobre las protestas en contra de este pasaporte sanitario, pasaporte verde, que así le llaman allá. Y bueno, justamente uno de los títulos también de esta semana fueron estas protestas allí en Europa. Tal cual, de hecho, si lo vemos en lo macro, por ahí lo vemos en cómo se ha manifestado Europa en sí mismo, podemos tomar principalmente las acciones que se han dado en Italia, en varias ciudades, Roma como principal foco, no con tanta cantidad de gente acumulada. De hecho en Roma creo que fueron algo de 3.000, 4.000 personas, por ejemplo, sino que en varios lugares. Eso habla por ahí de manifestaciones concretas, específicas. El caso de Francia también, el caso de Grecia, de hecho donde hubo varios detenidos, además de algunas situaciones que se vivieron puntualmente también en Inglaterra. Hay que estar atento también a que acá se junta la saturación de la gente que la manifiesta. También se da algunos sectores antivacuna que hablan justamente y plantean las libertades individuales como argumento principal. Sí. Y por otro lado, que se están empezando a aplicar y empezando a proyectar, esto lo hablábamos hace un par de meses, en el sentido de cómo veíamos que se iba a proyectar la obligatoriedad de alguna forma u otra de la vacuna. Bueno, justamente con este tipo de exigencias, donde lo que se prevé justamente es que empiecen a exigir entre países en trabajos y en distintas situaciones. Por ejemplo, también se daba en el caso en Italia, donde en algunos trabajos, y en Francia, donde también se discutía la posibilidad de que se exigiese para algunos trabajos las vacunaciones. Es ahí donde están y donde radican principalmente las diferencias, ¿no? Sí, no, además esta situación, justamente ahí lo dijiste de los trabajos, que algo que anunciaba Boris Johnson era que lo dejaba, digamos, a decisión de los privados y de las empresas, esto de la exigencia de la vacunación. Tal cual, lo que pasa es que hay una cuestión real también, en el sentido de que más allá de lo planteado, hay cuestiones que van a complicar mucho a aquellos sectores que no quieran vacunarse, en el sentido de poder intervenir, de poder viajar. Yo creo que cuando se empiece a estabilizar las dobles dosis, se va a empezar a hacer la exigencia generalizada, de hecho, y ahí creo que también hay sectores que van a empezar a ceder, en el sentido de que cuando quieran ingresar a algún otro país de alguna forma u otra, se van a plantear justamente esta lógica y esta suerte de exigencia de vacuna. De hecho, lo estamos viendo en varios sectores. En Italia, por ejemplo, una medida que han aplicado es el ingreso a bares de personas vacunadas. Entonces, claro, o sea, como que hay que presentar una cartilla. Ya se acabó esa simpatía de si estás vacunado te regalamos media pinta, una pinta. Ahora lo que se está empezando a dar es justamente la exigencia de que para que puedas intervenir en sectores públicos, sociales, nocturnos, ya se está empezando a exigir esta doble dosis, y yo creo que va a ser el camino. No me lo imagino de otra manera, salvo que en algún momento lleguen a salir algún tipo de tratamientos que no sean mediante vacunación, pero la disposición va a seguir siendo la misma. Bien. Augusto, acá también sí, se habló, perdón, acá también se empezó a hablar de ese pasaporte, de esta cartilla. Tal vez entonces, si esto se empieza a aplicar en el resto del verano europeo, puede que aquí en nuestro verano también llegue esa opción.
Yo creo que va a ir por ahí, o sea, de hecho creo que el camino es ese. En lo personal no me parece mal, creo que es una de las pocas formas y de las pocas herramientas que se pueden llegar a aplicar, y sobre todo proyectándolo con una construcción multilateral. ¿A qué me refiero? A que exista la capacidad de todos los actores. De hecho, yo creo que los desafíos más inmediatos van a venir en relación a las vacunaciones en África. Y ahí yo creo que se puede empezar a hablar de una nueva normalidad real, efectiva, teniendo en cuenta las nuevas cepas, sabiendo tomar pasos, dando pasos atrás. Acá hay una realidad, se puede ir soltando, y por ahí tener que tomar nuevas medidas no es un retroceso, al contrario, sino es tener la capacidad de anticiparse y de proyectar sobre una realidad que nadie quiere. Pero es ahí donde yo creo y considero que es donde lo que más retrasa son las mezquindades y las especulaciones políticas a la hora de criticar alguna gestión o no. Ahí creo que tiene que haber una altura que sea la que coloque nuevamente a los países en desarrollo. Yo creo que hay temas que se utilizan en campañas, lo hemos visto a nivel regional, lo hemos visto a nivel mundial, que por ese lado no va, porque los principales perjudicados son los ciudadanos. Así es. Bien. Dejamos un poquito de lado entonces lo que es el tema sanitario y las vacunas, lo vamos a ir viendo mes a mes, semana a semana, porque como decías vos bien, Augusto, esto puede cambiar, las medidas van cambiando, se va avanzando o se van cambiando sobre la marcha, porque nadie sabe manejar ni controlar una pandemia, vamos aprendiendo sobre la marcha. Tenemos que venirnos aquí a América Latina, América del Sur específicamente, porque mañana, en el día de mañana, miércoles, asume Pedro Castillo también la presidencia de justamente de Perú, y va a estar presente Alberto Fernández, nuestro presidente, que viaja hoy. Exactamente, de hecho ya llegó el día, podríamos decir, en Perú, en relación a todo lo que se dilató por las denuncias cruzadas, en relación a quién era el ganador, el triunfador de las elecciones en Perú. Finalmente lo fue Pedro Castillo por más de 44.000 votos. La justicia electoral lo manifestó así de esta manera la semana pasada, lo proclamó, y el acto oficial va a ser el día de mañana, donde se da el bicentenario, donde se cumplen los 200 años del Perú, donde la figura del general San Martín es un referente absoluto de la independencia en el Perú. He tenido la suerte de estar en la plaza de Lima, y la verdad que es emocionante como argentino ver la admiración y el cariño que hay entre pueblos, y es en un momento bisagra en el cual el Perú llega con un presidente rural, campesino, de sectores bastante complicados por la falta de federalismo, podríamos decir, que se ha dado históricamente en el Perú, y donde se plantean todos los desafíos. Los desafíos principales van a ser la gobernabilidad, en el sentido de que se encuentra con un parlamento con mayoría opositora, y donde de hecho con algunas mayorías hasta pueden llegar a haber especulaciones para tratar de tener algún veto de censura. Hay que estar en lo inmediato bastante atento. Va a ser la capacidad de un Pedro Castillo, que ya por ejemplo manifestó que rechaza el sueldo de presidente de la nación y que va a adoptar el sueldo de docente que él tenía como docente, y a la vez también le pidió a los ministros y a los legisladores que tuviesen el gesto de reducirse los sueldos al 50%. Yo creo que es una medida, es más que todo un gesto, una medida, o sea, no se va a modificar la realidad del país por esa reducción de sueldos, pero sí creo que es un abrazo a la ciudadanía, a la población que la está pasando muy mal, que en un país donde la pandemia ha golpeado muy fuerte, y donde justamente la respuesta la están esperando desde los sectores más, digamos, que han quedado más relegados en el tiempo, la zona andina, la zona del sur, la zona de la selva, y es ahí donde se espera no romper con las corporaciones, sino la redistribución que sea aplicada a los sectores donde no ha llegado en otros momentos. El PBI del Perú ha crecido en los últimos 20 años, la marca turismo país ha crecido muchísimo, y yo creo que el desafío va a ser el diálogo, justamente para que esos recursos puedan llegar en forma efectiva en materia de política aplicada, en gestión, con rutas, con educación, con salud, con trabajo, que es lo que le han pedido principalmente a Castillo. Augusto, bueno, también cambiando de tema, nos vamos para Túnez, porque allí el presidente ha destituido a varios ministros, ha suspendido el parlamento, y bueno, queríamos saber qué está sucediendo allí. Bien, bueno, creo que la introducción que has dado es clarísima. Básicamente lo que se está evaluando si hay un golpe de Estado o no. Eso tiene todo. Si no lo es, tiene todos los síntomas. O sea, como cuando te dicen tiene 4 patas, camina y mueve la cola. Bueno, es técnicamente lo que se estaría dando.
Esto se ha dado justamente después de una reunión con las fuerzas de seguridad, en las cuales el presidente tomó la decisión de cerrar el Congreso y de hacer a un lado al ministro de Gobierno. Las críticas han sido muy fuertes por parte de la comunidad internacional, se ha manifestado tanto la comunidad europea como Estados Unidos, donde han pedido que se respeten los procesos institucionales. Todo está por verse porque las manifestaciones en las calles han sido muy reales, muy concretas también. Esto también nos lleva a tener presente lo que ha sido la primavera árabe del 2011, donde se dieron muchas manifestaciones, donde los pueblos, principalmente del norte de África, pedían una reinterpretación de la realidad y una lógica de construcción nueva en base a las disposiciones gubernamentales. Es ahí donde están los principales desafíos. Uno brega porque se respete la Constitución, porque no se llegue a estas instancias. Así que en lo inmediato lo que creo que se va a dar es estar atentos a la situación que se da en Túnez y también ver cómo replica en los distintos países, porque por ahí en varios casos se da un efecto dominó. Así que hay que ver en un contexto en el cual también ha sido muy difícil la vacunación. La comunidad internacional para mí no ha estado a la altura en esas zonas y es ahí donde se va a generar una discusión muy concreta y se va a buscar un nuevo norte, justamente con estos planteos que se están dando, donde la comunidad sale a la calle y ya se manifiesta en forma concreta, porque sin duda lo que ha llevado a la pandemia ha sido desnudar los sistemas y pegar golpes muy fuertes en materia económica. Sí. Augusto, pero exactamente, puntualmente, ¿cuál es el argumento o cuál es el porqué de esta decisión, de esta situación? La decisión la argumentan principalmente en que lo hacen para garantizar gobernabilidad en Túnez, que lo hacen por la ciudadanía, que el Congreso tiene un grado de rechazo muy elevado, que hay un grado de crispación muy fuerte. De hecho, el presidente de Túnez ganó con una mayoría importante, pero en realidad la discusión no está sobre la legitimidad del presidente, sino sobre las acciones que está tomando en relación a la división de poderes y a los vínculos que ha tenido con las Fuerzas Armadas. Algunos también planteaban que ha tratado de tomar estas decisiones para que las Fuerzas Armadas no sean las que intervengan de lleno. Es muy grave y muy difícil cuando hay fuerzas que, de hecho, ahora es como que tratando de utilizar el concepto sugieren. Pasó en Bolivia, ahora está pasando en Túnez. O sea, las Fuerzas Armadas no sugieren. La máxima autoridad de las Fuerzas Armadas es el presidente de la nación. Y las Fuerzas Armadas no le pueden sugerir a un presidente que deje de gobernar o no. Y es ahí donde se empiezan a dar estas situaciones. En este caso no ha sido la sugerencia que deje de gobernar, sino que cierre el Congreso y que corra a varios ministros. Yo creo que esto indefectiblemente va a decantar en el tiempo en un llamado a elecciones, porque si tenía una legitimidad el presidente, la está perdiendo y la va a tener que renovar con el voto popular nuevamente. Augusto, estamos hablando entonces de la destitución del primer ministro, el ministro de Defensa y el ministro de Justicia. Además del cierre del Congreso. Bien. Bueno, como decías, entonces veremos en qué situación queda Túnez después de esto. Le vamos a dar seguimiento, como decías vos. Bueno, en definitiva, en un futuro terminará en elecciones, pero bueno, como decías, vamos a ver lo que está sucediendo allá y lo vamos a ir siguiendo. Augusto, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, que estén muy lindos. Hasta la semana que viene. Un abrazo grande. Que esté bien, Augusto. Augusto Grilly Fox con nosotros dándonos el panorama internacional, si lo que está sucediendo en Europa, en Túnez y aquí en América Latina, que mañana asume entonces Pedro del Castillo allí en Perú. Agos, ¿nos vemos en un ratito? Nos vemos en un ratito porque les voy a traer una propuesta teatral, cultural. No estamos en vacaciones de invierno, ya terminaron, pero los fines de semana todavía tenemos cosas para hacer aquí en la provincia para seguir disfrutando de la producción local, ¿sí? de las producciones locales del teatro, la música, hay un montón de cosas más aquí en la provincia, así que bueno, para hacer de cuenta que seguimos de vacaciones. Así es, no queremos volver a la realidad. Nos vamos a un corte, entonces ya volvemos con mucho más. Laiga a las 10.